Nosotros vamos a continuar el programa y lo vamos a hacer conociendo una administración de la que todos sabemos su existencia, pero que conocemos, pues la verdad, bien poco. ¿Por qué? Porque, bueno, no sabemos realmente muchos de nosotros, bueno, pues a qué se dedica, para qué sirve, cuándo se crea, cuándo se funda. Y les hablo del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. De todo ello nos va a hablar Marco Antonio Vives, ya se encuentra aquí con nosotros, técnico de este consorcio. Muy buenas, Marco, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por el principio, si le parece, y nos cuenta cuándo se funda el consorcio y cuándo comienza su actividad, Marco. Bueno, el consorcio se funda en el año 2006, cuando los municipios que formaban la antigua zona gaditana se ponen de acuerdo junto con la Junta de Andalucía para aprobar sus estatutos. El consorcio es un organismo de ámbito supramunicipal, y así está contemplado en la Ley de Aguas, que tiene su historia en el origen, en el año 45, cuando una ley aprueba un plan de infraestructuras, un desarrollo de obras hidráulicas, a consecuencia de la mala situación que estaba padeciendo en aquel entonces la provincia de Cádiz. Estamos hablando de los años 40-50, cuando la población no tenía más de 50 litros por habitante y día para el uso cotidiano. Actualmente, un habitante de una ciudad normal, de una urbe normal, viene a consumir en torno a 150 litros. Había una desproporción muy considerable, sí, y eso hacía que esta zona estuviera prácticamente subdesarrollada. Pero además también tiene un impulso muy importante, motivado por la existencia de las bases militares. El puerto de Cádiz también es otro de los impulsores de la zona gaditana. Pero bueno, es el consorcio de la zona gaditana el que hoy en día gestiona esta administración del agua, que llamamos agua en alta, y que bueno, pues los municipios se han puesto de acuerdo para gestionar, junto con la Junta de Andalucía, que, como decía, fue en el año 2006, a consecuencia del traspaso de competencia del Estado a las comunidades autónomas de lo que eran las cuencas intracomunitarias. Pues a consecuencia de eso, la Junta de Andalucía se propone crear este consorcio junto con los ayuntamientos. Y aquí estamos, ahora somos 19. ¿Y cuál es el papel realmente de la Junta de Andalucía dentro del consorcio, Marco? Bueno, el papel de la Junta de Andalucía en un principio era fundamentalmente de carácter inversor. Hay que tener en cuenta que las infraestructuras que tiene el consorcio, que forman parte de la zona gaditana, fueron creadas en principio por el Estado, por el Ministerio de Obras Públicas. Hablamos de infraestructuras que están muy lejos de la capacidad de los municipios para su construcción. Y, por tanto, de alguna manera siempre ha sido un socio colaborador. De hecho, en el inicio de la vida del consorcio, de la reciente vida del consorcio, que, como decía, empieza en 2006, la Junta de Andalucía firmó un protocolo con los municipios gaditanos para desarrollar obras de infraestructura, y hasta la fecha pues ha llegado a invertir cerca de 27 millones de euros solamente en la costa noroeste. En el resto pues ha llegado a invertir cerca de los 50 millones. Gracias a estas inversiones la zona gaditana ha podido arrancar. Y bueno, es fundamental que la Junta de Andalucía continúe de la mano de los municipios consorciados. Si le parece, vamos a conocer un poco más cómo es el consorcio y sus instalaciones. ¿Nos podría describir las instalaciones del consorcio, el personal que lo componen? Sí. Bueno, el consorcio, como te decía, son 19 municipios, y eso significa que tenemos unas infraestructuras muy repartidas, con un ámbito geográfico muy importante. Supone casi 500 kilómetros de tuberías de gran diámetro. Estamos hablando de diámetros de entre 1 metro y hasta 2 metros. Tenemos grandes depósitos de distribución con hasta 400.000 metros cúbicos de capacidad, 23 depósitos de cabecera, 15 estaciones de bombeo y 115 de trabajadores que se dedican a su mantenimiento y operación cotidiana. Estamos hablando de unas infraestructuras muy considerables. Lo que sucede es que eso contrasta, claro, con el pequeño presupuesto que tenemos, que exclusivamente prácticamente está destinado a su operación y mantenimiento. El consorcio invierte lo justo, aunque en los últimos
3 años, como te contaré, esto ha cambiado un poquito. Sí. Pero ya te digo, en un presupuesto de 11 millones de euros, de los cuales prácticamente el 50% está destinado a personal, es muy difícil avanzar sin la ayuda de la Junta de Andalucía. Después vamos a conocer precisamente esas inversiones en infraestructura y cómo se están realizando, se está invirtiendo, ¿no?, en la mejora de las infraestructuras del consorcio. Pero nos gustaría que nos contara realmente a qué se dedica, cuál es la actividad del Consorcio de Agua de la Zona Gaditana. Bueno, como su nombre indica, el Consorcio de Aguas distribuye el agua en alta. Es la entidad que lleva el agua desde el agua almacenada en los embalses, en este caso los embalses de Hurones y de Guadalcacín, y a través de grandes tuberías de aducción la depura en las plantas de tratamiento de agua potable, que de alguna manera podrían ser el equivalente a los riñones de un sistema biológico, Limpiamos el agua y luego la llevamos a los depósitos de cabecera de cada ciudad. En el caso de la costa noroeste, por ejemplo, tenemos el depósito del Agostado, que es uno de los más importantes de la zona gaditana, con 60.000 metros cúbicos, de muy reciente construcción. Y también en costa noroeste tenemos los depósitos de Trebujena, ¿de acuerdo? Ahí es donde terminamos nuestro trabajo. Y ahí es donde añadimos la última parte del cloro que tiene que llevar el agua para tener los parámetros legales de consumo humano, ¿de acuerdo? Bien. A partir de ahí ya se introduce en las redes urbanas y entonces es el ayuntamiento quien lo gestiona, pues desde con los medios propios o bien con una empresa a quien le hace una concesión. ¿Y cuánta agua suministra el consorcio? El consorcio suministra actualmente 73 hectómetros cúbicos de agua aproximadamente. Pero esa cifra ha venido reduciéndose en los últimos 8 o 10 años a consecuencia de las mejoras que los municipios han hecho en sus redes de baja. Estábamos en 79 hectómetros. 79 hectómetros son 80 millones aproximadamente de metros cúbicos. ¿De acuerdo? Bueno, pues las mejoras han tenido lugar, se han hecho notar y se ha reducido el consumo en 6 hectómetros. ¿De acuerdo? Estamos ahora en 73 aproximadamente. El consumo por habitante y día urbano, consumo urbano, está en torno a los 230-240 litros, que es más o menos lo que marca la normativa del plan hidrológico. Y bueno, gracias a estas reducciones de consumo que se han hecho en los últimos años, todavía tenemos capacidad para que se incorporen nuevos municipios a esta zona gaditana, que como te decía, en un principio, en el año 45, eran 16, fueron 18 en el 59, recientemente se ha incorporado Benalú en el año 2018 y ahora estamos, bueno, pues pendientes de que otros 2 municipios también se incorporen porque el problema de la sequía se está haciendo notar en los acuíferos. Esos 2 municipios son Tarifa y el otro es... Tarifa y Alcalá de los Gazules. Y Alcalá de los Gazules. Hablamos del consumo de agua, me estás contando el consumo de cómo ha evolucionado el consumo de agua en estos 2 últimos años en la costa noroeste. Ha aumentado, ¿no? Precisamente, ¿no? El consumo en la costa noroeste ha aumentado, pero muy ligeramente hasta el año 19. Luego ha tenido otra pequeña bajada en el año 2020, pero desde luego en los últimos 10 años se ha estabilizado bastante. El consumo de la costa noroeste no es ni mucho menos un gran consumo en invierno, pero en verano es el momento en el que hay que estar más pendiente, donde casi se duplica la demanda urbana y donde las averías empiezan a hacer efecto y donde, bueno, pues tenemos que acudir con más recursos, ¿no? La verdad es que la costa noroeste cambia radicalmente entre el verano y el invierno. El invierno es muy tranquilita. Marco, ¿y cuál es el precio del agua en la zona gaditana? El precio del agua en la zona gaditana es de 15 céntimos el metro cúbico. Hay que tener en cuenta que el metro cúbico de agua que suministra la zona gaditana incluye el cloro para el consumo en vivienda. Y además, en muchos de los casos, la presión necesaria para que las viviendas, los equipos, los aparatos, los electrodomésticos funcionen de forma autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos actualmente el precio más económico del agua en alta de España, con mucha diferencia respecto al siguiente gestor,
que está entre 8 y 10 céntimos por encima de nosotros. Esperemos que aguante. Esperemos que siga así, ¿no? Y podría decirnos, porque hablamos que evidentemente abastecéis de agua toda la zona gaditana, pero ¿qué municipios componen la zona gaditana y la costa noroeste? ¿Mucha población? Bueno, sí, la población en invierno, que es lo que llamamos población estable, está en torno a 850.000 habitantes, que es una población muy considerable para un solo sistema en alta. Y en verano esta población supera el 1.200.000 habitantes. La cifra exacta de población en verano no la conoce nadie, porque el Instituto Nacional de Estadística renueva los datos de vivienda secundaria o de segundas viviendas y los datos de plazas hoteleras cada lustro aproximadamente. Pero sí tenemos un orden de magnitud de que superamos claramente el 1.200.000 habitantes. Que es un número importante. Hablábamos antes de las inversiones, del presupuesto que tiene el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y de las inversiones que se están realizando ahora, sobre todo en infraestructura, ¿no? Para seguir conservándolas y para mejorarlas, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, el consorcio, como te decía antes, es una administración humilde por su presupuesto y por el precio del agua que tiene. Pero aún así, desde 2016 hasta la fecha, hemos conseguido llevar a cabo hasta 10 actuaciones con un importe superior a los 3,5 millones, que ya está bastante bien. Y en la actualidad hay en ejecución y pendiente de licitación cerca de 6 millones. En la actualidad en ejecución adjudicadas hay 4,5 millones de euros aproximadamente, y pendiente de adjudicar y de licitar 2 millones más pues por una obra de infraestructura que es bastante considerable, que son los depósitos de Paterna de Ribera y la reparación de los depósitos de Monte Alto aquí en Jerez. Además de eso, estamos desarrollando obviamente proyectos de todos los niveles de magnitud presupuestaria a la espera de que la Junta entre a colaborar con el consorcio para su desarrollo. Estamos hablando del abastecimiento de Arco de la Frontera, por ejemplo, que es un proyecto que acabamos de adjudicar por 70.000 euros, pero con un presupuesto en ejecución material de obras que puede superar los 25 millones de euros. Esto es un proyecto muy ambicioso que pretende el abastecimiento del núcleo urbano de Arco. Estamos hablando de más de 30.000 habitantes, así como Bornos y Villamartín. Además de eso, también estamos desarrollando el proyecto de modernización de la planta de Cuartillo, que es uno de los 2 riñones que comentaba anteriormente. Esta planta de Cuartillo sí afecta a la costa noroeste, porque de ahí sale el agua que alimenta a toda esta comarca. Y ese proyecto también está en torno a los 20 millones de euros. Además de eso, llevamos otros tres proyectos por delante, entre los cuales hay que destacar el del abastecimiento de Zahara de los atunes y Atlanterra. Como decíamos antes, Tarifa tiene intención de incorporarse y vamos a desarrollar el proyecto para llevar el agua hasta Atlanterra. Y con todo esto que nos ha contado Marco, ¿nos puede garantizar el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana el abastecimiento de agua potable para la costa noroeste a un largo plazo? Hombre, va por zona, va por comarca. Desde luego la costa noroeste tiene muchas garantías de estabilidad en el suministro, porque sus infraestructuras son muy modernas y además están duplicadas en todos los subsistemas. Tenemos, como decía antes, algunos problemillas en el riñón más antiguo, que es del año 1957, y a ese se le puede exigir muy poco más. A ver si en los próximos 3 o 4 años podemos hacer algunas obras de mejora y con eso sí que estaría garantizado el abastecimiento a la costa noroeste. Pues 1 millón de gracias por todo lo que nos ha contado, por hacernos ver y conocer en qué consiste esta entidad, esta administración, como decimos, el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, y por supuesto depende de vosotros y de la responsabilidad también del ciudadano el hecho de abastecerse, ¿no? Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío. Un saludo, muy buenas.